para este día es la que va a quebrantar todo tipo de confort. Gloria a Dios, todo tipo de paradigma. Su nombre sea la gloria. Y va a ser una palabra que va a exaltar nuestro conocimiento. ¿Por qué lo va a exaltar? No estoy hablando del mío, estoy hablando a nivel eclesiástico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no se quedan quietas. Ella dice que salen. Y cuando ellas salen, dice que no retornan vacías. Ellas van y llevan un informe al Padre. Su nombre sea la gloria. Entonces, yo quiero compartir hoy una palabra. Pero antes de compartir esa palabra, yo quiero que oremos al Creador. Padre, damos gracias en esta hora. Gracias porque nos da la oportunidad una vez más de estar aquí compartiendo esta palabra, Espíritu Santo. Te pedimos, Dios, que tú estés obrando y glorificándote, tocando la vida, los corazones, Señor, en esta hermosa noche. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que usted busque ahí en su Biblia el libro de Pablo, la carta de Pablo a los romanos. Hay una palabra poderosa aquí que yo sé que hoy nos va a bendecir. De verdad que sí, nos va a bendecir. Le habla su hermano evangelista Rafael Méndez, Ministerio Jehová el Rey de Gloria. Estamos haciendo lo que el Padre quiera. Estamos luchando para llegar. Dijo Pablo que no es que él ya ha terminado, sino es que aunque él ve el tiempo difícil y la situación la ve golpeante, él dice, pero yo proseguiré. Aleluya. Y la palabra proseguir tiene que ver con yo seguir operando. ¿Operando en qué? Operando en aquel que me llamó. Por eso dice prosigo. O sea, después de seguir lo que me espera hacia adelante, yo voy a seguir. No importa de la categoría que se dé o se presente. No importa el tipo de presentación que tenga. Lo ideal es que Pablo dice que él va a proseguir. Pero esta palabra no tienen que quedarse en Pablo. Tienen que surgir del interior. Porque lo que surgía de Pablo, lo que me gusta es que lo que de Pablo surge de su interior. Por eso cuando el apóstol habla, él habla con seguridad. Porque él ha recibido una revelación que no es una revelación estéril, es una revelación que está parida, es una revelación que ha dado a luz y ha producido, y por eso el apóstol Pablo ahora puede hablar de otra forma y tiene otro formato, tiene otro guión para él hablar. Gloria a Dios. Entonces, es bien poderoso hablarlo así. Usted puede buscar en su Biblia la escritura de los romanos, esta carta de Pablo a los romanos, capítulo 11, verso 17. Libro, carta a los romanos, o como quiere entenderlo, libro, pero es una carta paulina, carta a los romanos, capítulo 15, verso 17. Lo que usted busca ahí, yo quiero subir un poco esta alabanza. Aleluya. Para que nos gocemos un poco en Dios. Aleluya. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Dios te bendiga, Mabelina. Espero que Dios cubra lo tuyo, a ti, a lo tuyo y todo el que esté a tu alrededor. En el nombre de Jesús. Me de nuevo. Espíritu, Espíritu,
desciende como fuego. Oiga cómo dice esta alabanza. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, donde se pasea el espíritu. Allí dice que en el principio el espíritu de Dios dice que se movía por encima de las aguas. Su nombre sea la gloria. Y yo quiero navegar ahí donde Él se mueve, donde Él está activo, donde Él está gravitando. Ahí es que yo quiero navegar, en esas aguas, gloria a Dios, que te dan vida, en esas aguas que te transforman, gloria a Dios, de como fuego, como en el Pentecostés, y llénanos de nuevo, oh Santo Dios. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Aleluya. Alguien tiene que decirle a papi que descienda como fuego. Pentecoste, Dios, ay, 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 ay. Y llénanos de nuevo. Alguien tiene que decirle que lo llene ahí. Alguien tiene que decirle que necesita estar lleno del Señor para poder pasar esta circunstancia, para poder vivir esta situación. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Su nombre sea la gloria. Sin una explicación, navegaré. Aleluya. Se escucha ahí. Se escucha la canción, se escucha. Sin ninguna explicación. Aleluya. Espíritu, Espíritu. Dios bendiga. Carta a los Romanos, capítulo 11, verso 17. Busque esta poderosa carta. Ahí. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí a los romanos. Hay una palabra bien poderosa ahí que el apóstol Pablo está compartiendo. Yo quiero que usted busque el libro, te busque esta carta aquí, porque vamos a compartir una palabra. Gloria a Dios, poderosa. Usted tiene su iPad, su celular, que tiene su Biblia impresa, que es la física, o usted tiene una digital, o usted está ahí en el chat, usted puede abrir y buscar esta cita que vamos a tratar hoy. Yo sé que Dios está ahí para que compartamos esta palabra hoy. Gloria a Dios. Oiga lo que dice. El tema el cual vamos a estar ministrando hoy es injertado en el buen olivo. Injertado en el buen olivo. Yo quiero tratar ese tema y quiero agarrarlo según la presentación que está haciendo el apóstol, para causarte una inquietud. Oiga lo que dice. Carta a los Romanos, capítulo 11, verso 17. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre,
has sido injertado en lugar de ella. Usted puede subrayar la palabra injertado. Oiga lo que dice el texto. Pues si de algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jacta, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe que está en pie, no te ensoberbeces. Escucha bien, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que creyeron, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, será injertado, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuán más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Su nombre sea la gloria. Damos gracias a Dios por esta poderosa palabra. El libro de los Romanos, la carta a los Romanos, tiene una indicación profética, porque era un lugar donde Pablo quería visitar. Recuérdate que el tema que te voy a predicar es injertado en el buen olivo. Injertado en el buen olivo. Entonces, Pablo, desde hace mucho tiempo, estaba totalmente ardiente por visitar a la iglesia de los romanos. La iglesia que surge allí es una iglesia de judíos que hubiesen visto el acontecimiento del Pentecostés. O sea, eran judíos como Priscila, el esposo de ellos, que hacían tiendas. Ellos estuvieron ahí en el mover del Espíritu. Ellos conocían lo que era el Pentecostés. Ellos sabían lo que era manifestación. Ellos sabían lo que era gloria. Ellos sabían lo que era presentación de diseño, más que terrenal, celestial, porque ellos tuvieron un encuentro y ellos vieron que algo en un episodio dado en Hechos capítulo 2 aconteció allí. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, esta iglesia que fue fundada aquí, fue fundada con estos varones que eran judíos. Habían judíos y habían también gentiles. Gloria a Dios. Entonces, Pablo, antes de hacer su viaje allá a Roma, envía esta carta. Y lo que quiere es, Pablo lo hace con el fin de presentarla a los romanos, aunque Pablo la dicta, no es Pablo quien le escribe. Pablo tiene un escritor llamado Tercio. Tercio es el que escribe esta carta. Entonces, a medida de lo que Pablo le va narrando a Tercio, Tercio va escribiendo conforme a lo que se va a dar allí. Entonces Tercio, viendo lo que Pablo le está diciendo, él también en él siente un gran apego por la iglesia, e incluso al final de los romanos él dice: yo Tercio, quien escribo esta carta. Entonces,
La carta que Pablo está, lo que están haciendo es presentar a Pablo, a los romanos, antes de dar su viaje. Entonces, antes de llegar a Roma, esto es lo que dan. Entonces se da una muestra del mensaje de Pablo, haciéndole entender que Pablo, a pesar de haber sido anteriormente un perseguidor, a pesar de haber sido un hombre que se oponía a la obra de Dios, ahora es un hombre que está conectado con el mismo reino y está absorbiendo la savia directa del cielo. Entonces Pablo lo que está viendo es algo superior para explicárselo a ellos. Entonces lo que Pablo está tratando de explicarle a ellos es para que ellos puedan gravitar de otra forma, para que ellos puedan diferente a la que ellos estaban manejando. Su nombre sea la gloria. Pero antes de entrar en materia, yo quiero dar unas cuantas definiciones, porque dijimos que el texto a tratar, o el tema a tratar, o el título, es injertado en el buen olivo. La palabra olivo, los olivos, sabemos lo que es un olivo. Un olivo es un arbusto que tiene hoja perenne. O sea, estas hojas que tiene el olivo cuidan su fruto, sucesivamente de cosas, pero el olivo es un árbol que mantiene esta forma, es de madera resistente. Los pastores de ovejas y ellos le encantaba hacer su vara de la madera del olivo, porque al ser la madera tan resistente y la madera ser tan fuerte, entonces era difícil que se partiera. Habían personas que le decían: tú eres tan fuerte como el olivo, porque el olivo tiene la capacidad de resistir muchos diferentes tipos de impacto. Entonces, recuérdese que cuando Noé pasó la catástrofe del diluvio, y el diluvio había arrasado toda la tierra, Noé mandó una serie de aves, entre ellos estaban limpias y no limpias, y dice que una paloma vino y le trajo una rama de olivo, queriéndole decir que este es un árbol resistente. Este es un árbol que puede aguantar cualquier tipo de catástrofe, no importa la magnitud, no importa la capacidad, no importa la presentación, no importa el tipo de circunstancia. Yo vine a decirte hoy que conforme a ese olivo, conforme a esa resistencia, yo te vine a decir que tú estás injertado. Gloria a Dios, aleluya. Pero antes de entrar en detalle, esto es lo que tiene que ver el olivo. Pero había otro olivo también, que era un olivo silvestre. El olivo que era el olivo natural de Israel, que no era silvestre, sino el olivo, tenía que ver que sus frutos eran de una categoría superior al del olivo silvestre. Entonces, ¿qué daba a notar esto? Que incluso en la fabricación de aceite o en la fabricación de la oliva, el fruto que traía la oliva silvestre no tenía comparación con el fruto que traía el olivo natal. Tenemos hoy tenemos diferentes productores de aceite. Y estos diferentes productores de aceite en Europa, o sea, esos países son uno de los mayores productores de oliva, de la oliva. Ellos lo fabrican, ellos lo siembran. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es con el olivo silvestre es que incluso el fruto es más pequeño que el del olivo natal, que el del olivo esencial. Es más pequeña la oliva. El fruto que eche es muy pequeño. Es un fruto de menor categoría.
la aceituna no es muy recomendada porque inclusive se hacían injertos. Pero vamos a verlo por parte, ¿verdad? Estamos viendo el olivo y el olivo silvestre. Son dos tipos de olivo. Está el olivo, que es el que por naturaleza su fruto es grande, su fruto es superior, pero está el olivo que es el olivo silvestre, es de menor categoría, su fruto es menor, no tiene el olivo no tiene la capacidad de producir una oliva con un fruto sumamente interesante, no tiene mucho atractivo, no tiene muchas demandas, gloria a Dios, como tiene el olivo que sembraba el pueblo de Israel, el olivo santo, gloria a Dios. Entonces era más de mejor vista, era más necesitado el olivo santo, el olivo que ellos tenían la oliva exclusivamente para el aceite. Uno de los comestios básicos era el aceite en la casa de los judíos. Entonces ellos requerían de qué? Ellos requerían de este olivo. Ellos requerían del olivo que era el olivo superior. Entonces el olivo superior, vuelvo y le digo, era el que ellos sí cultivaban. Mientras tanto el olivo inferior, que era el silvestre, no. Entonces hay una cierta atracción por los dos olivos. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo hace una similitud con esto. Pero antes vamos a ver qué tiene que ver la palabra injertar. Injertar tiene que ver con implantar. Es meter algo dentro de otro. Porque quiero que te relaciones con el tema, lo que vamos a tratar. Implantar, es decir, poner algo dentro de otro. Es como tú hacer una fusión de dos cosas. Entonces, con esto tiene que ver la palabra injertar. Gloria al nombre. Entonces, los injertos se hacían cuando el árbol era de menor categoría, era de menor calidad. Gloria al nombre de Cristo. Es decir, yo tengo un olivo y el olivo que yo tengo es un olivo superior y yo entiendo que tengo un olivo silvestre. Ellos buscaban el olivo silvestre y lo injertaban en el olivo, hacían una especie de injerto. Es decir, ellos cortaban la madera, lo aserraban y cortaban la madera. Hacían en forma le hacían en forma de unos huecos, levantándole la corteza quiere decir la cáscara. Entonces ahí con una espátula le hacían un agujero y metían la rama para hacer un injerto. Entonces con esto tiene que ver la palabra injerto, gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que Pablo está haciendo una analogía para darle una explicación a unos judíos rebeldes que ellos miraban la salvación simplemente para ellos y tenían excluido a los judíos. Cuando usted revisa esta carta del apóstol a los romanos, que directamente es a unos judíos que hay allí que están medio bravucones, que Pablo le manda esta carta, es para Pablo hacerle entender a ellos, darle hincapié. E incluso cuando usted observa la carta a los romanos, es una de las cartas que tiene más texto bíblico citado dentro de ellos, porque Pablo quiere dar una explicación, pero la explicación que quiere darle el apóstol se la quiere dar bíblicamente, para que ellos vean que incluso en los profetas, en el Pentateuco y en los profetas profetizaron acerca de que los gentiles iban a ser involucrados en la salvación. Entonces Pablo comienza a buscarle unas citas para que ellos entendieran
que no simplemente era el judío que iba a ser salvo, gloria a Dios, porque dice la Biblia que lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Dice la Biblia que lo que le recibieron, Él le dio potestad, gloria a Dios, Él le dio autoridad, Él le dio el prestigio, Él le dio la pulcritud de ser llamados hijos de Dios. Entonces esto es poderoso lo que el apóstol quiere hacer aquí. Porque en medio de esta situación, Pablo quiere ponerle claro a ellos que no son los judíos los únicos que se van a salvar. Porque imagínense, en base a ese tipo de doctrina, ahora hay gente en este tiempo que ellos quieren ser judíos o convertirse al judaísmo para ellos demostrar que ellos van a ser salvos. Ya ellos dicen que la iglesia que está presentando en Dominicana no es válido. Ya ellos tienen esto excluido. Ahora tienen que andar con una batola, ahora tienen que andar con una barba, ahora tienen que andar con un sinnúmero de cosas para ellos decir que ellos son admitidos por el reino de los cielos. Entonces Pablo a esto le llaman doctrina de error. Esto no tiene nada que ver, gloria a Dios, con la salvación de un hombre, gloria al nombre de Cristo. Lo que tiene que ver con la salvación del hombre es que el hombre que esté ahí, a pesar de los tiempos y las atmósferas que esté viviendo, a pesar de los tiempos difíciles que viva, el hombre mantenga su integridad. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo le quiere poner esto claro. Y para que no haya disputa entre ambos, es decir, para que no haya disputa de gentil a judío y de judío a gentil, el apóstol Pablo le aclara a los judíos y le dice claramente a los judíos que si ellos eran la rama, ellos eran la rama que estaban en el olivo, ellos eran la rama original. Y Dios le dice, ve acá, pero ustedes nacieron dentro de una promesa, ustedes nacieron dentro del linaje de Abraham. Pero ellos le dijeron, pero Abraham fue admitido dentro de la fe. Fue involucrado dentro del olivo y fue involucrado por la fe que Abraham mantuvo. Gloria al nombre de Cristo. Quiere decir que Pablo le estaba dando una aclaración a ellos, que esto nada tenía que ver con el linaje de donde ellos vinieran. Gloria a Dios. Es decir, lo que trato de explicarte es que tú no tienes que ir a Israel para exclusivamente tu corazón estar dedicado a Dios. Israel es una ciudad de gloria como lo es Dominicana, como lo es cualquier nación donde se invoca el nombre del Señor. Gloria a Dios. La Biblia dice claramente, no tan solamente en este monte me van a adorar. Y también le dicen los profetas que iban a ver otros pueblos que no eran pueblos, pero pasaron a ser pueblo. Y ahora que pasaron a ser pueblo, son aquellos que no lo vieron, que no tuvieron ningún tipo de relación con él. Y estos que no lo vieron, y estos que no estuvieron presentes, y estos que no estuvieron ahí durante la manifestación y cuando Cristo estaba caminando, ahora estos son los que están creyendo. Gloria a Dios. Ahora estos son los que están caminando de acuerdo a la fe del Todopoderoso. Entonces Pablo le dice claramente y le quiere decir, ustedes fueron cortados. Lo primero que hay que hacerle a un olivo, para ponerle ramas que son para que las ramas puedan dar el fruto superior, para que el olivo silvestre pueda dar. Entonces Pablo lo que hacían era que buscaban un olivo, uno de los olivos mayores que hubiese ahí en los olivares, cortaban una rama. Entonces cuando cortan esa rama, vienen y le ponen una rama ahora que es inferior, pero que cuando se conecte con la savia que le va a transmitir el olivo superior, entonces el fruto va a cambiar y va a ser un fruto que va a tener tanto la naturaleza
de aquel tiempo, de aquel olivo como este, entonces el fruto va a ser un fruto superior, va a ser un fruto con un tamaño mayor. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia claramente que aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser llamado, de ser hecho. Dice él que fue el ser hecho. Y el ser hecho es cuando el apóstol Pablo dice en el libro de los Efesios que hechuras suyas somos. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo está hablando. Ustedes no tienen exclusivamente que circuncidarse. Ustedes no tienen que estar haciendo los sacrificios ni el ritualismo. Gloria al nombre de Cristo. Ustedes no tienen que serlo exclusivamente de la tierra de Israel para ustedes ser creyentes. Ustedes lo que tienen que creer es al Todopoderoso que se dio por ti, que se dio por mí, que puso su cuerpo en un madero, lo crucificaron, gloria a Dios, se puso en mi lugar y a mí se me dio la palabra de él para yo hoy luego ser injertado en ese olivo santo, que ese olivo se llama Jesús de Nazaret, y yo ser incluido en ese olivo, y ahora yo ser incluido de operar en un nivel superior. No todo el que desciende de Israel es israelista. No todo el que desciende de Israel es israelista. Le dice el apóstol Pablo, le está diciendo, porque hay unos que lo son de nación, hay unos que son nacionales israelistas y todavía están esperando al Mesías. Escuche bien, el Mesías que ellos están esperando es el Mesías que va a venir a libertarlo a ellos del poder romano. Gloria a Dios, todavía lo están esperando. En Israel todavía están esperando que el Mesías venga, que el Mesías tome el trono. Gloria a Dios, que no tiene nada que ver exclusivamente con la venida de Cristo para arrebatar su iglesia, llevarla al cielo. Me gusta algo que Pablo dice, porque el apóstol dice, no todos seremos arrebatados, pero dice que seremos todos, que todos no seremos arrebatados, sino que pero sí seremos transformados. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros nos vamos a juntar. Es decir, Pablo tenía la venida de Cristo presente. Gloria a Dios, porque él sabía dónde estaba injertado. Él sabía dónde lo habían injertado, con qué estaba conectado, cuál era la savia que Pablo estaba ingiriendo dentro de él, que era una doctrina santa, que era una doctrina sana. Esa savia era la misma sangre de Cristo. Porque Cristo dice claramente que el que no come su carne, que es cuando inyectan, es cuando conectan, gloria a Dios, la rama de oliva con el olivo silvestre. Dice que el que no bebe su sangre tampoco. Cuando Cristo hizo esto, tú sabes lo que hicieron un grupo de judíos. Los judíos lo primero que hicieron fue que se apartaron. Dice que ya no querían andar con él, porque tal vez creían que Cristo tenía una presentación satánica. Tal vez pensaron todo este tipo de cosas, cuando lo que Cristo le estaba diciendo era unirse al sacrificio de él y ser parte de la gracia que se había manifestado en el momento. Y como ellos todavía querían vivir la ley, gloria a Dios, como ellos todavía querían vivir del ritualismo, entonces se negaron. Porque una de las cosas que hace el que hace la religiosidad es que trae desunión, trae división. Entonces esto es lo primero que hace, trae división. Entonces aquí había una división en la iglesia de los romanos, que si los gentiles eran incluidos, no eran incluidos. Gloria a Dios. Entonces Pablo tiene que decirle, mire, el Señor no hace acepción de personas, porque a mí no me toca decir quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo. A quien le toca eso es primeramente porque la gente, el tema de salvación a veces no lo maneja. La salvación parte de dos. ¿Cómo así? De Dios, primeramente, que es el quien salva, y del que va a ser salvado. Si el que va a ser salvado no quiere ser salvado, o él no quiere esa salvación, gloria a Dios, entonces él pierde de gozar de todos
de todas estas bendiciones que nosotros recibimos a través del Señor, que no tiene que ver nada con materialismo, sino tiene que ver con beneplácito, tiene que ver con lo que es satisfacción integral, con satisfacción interna, gloria a Dios, de nosotros entender que a pesar de la situación que pasemos, a pesar del clima que estemos viviendo hoy, a pesar del abanico de ideas que hoy en día se manifieste, de los vientos que hoy se presenten, nosotros entendemos quién es el Señor, nosotros entendemos quién es Jesucristo y hacia qué olivo nosotros estamos injertados. Yo no sé si tú entiendes esto. ¿En qué olivo tú estás injertado? Que a ti te desconectaron hace mucho tiempo del Dios de este siglo. A ti te desconectaron hace mucho tiempo de este mundo, porque Cristo dijo que la paz que este mundo da no tiene nada que ver, no se compara, no quiere ni se involucra tampoco en la paz que Él deja. Dice Él: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es decir, que la paz que Cristo te da es una paz superior. Es una paz que trasciende todo pensamiento humano, toda simpleza. Gloria a Dios, porque Pablo dice que es necesario que esto corruptible sea convertido en algo incorruptible. Es decir, lo que Pablo está hablando es que tú seas un inmortal, la inmortalidad. Pablo dice: esta inmortalidad tiene que convertirse ¿en qué? Esta mortalidad tiene que convertirse en inmortalidad. Y por gloria a Dios, entonces la inmortalidad está del hombre cuando viene a Cristo, varón. Pero ¿de qué usted me está hablando? Sí, de lo que Jesús le dijo a Marta. Gloria a Dios. Marta le dijo a Jesús. ¿Qué le dijo Marta a Jesús? Marta dijo a Jesús: yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. Cristo le dijo: Marta, yo no te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. No estamos hablando de algo ficticio, ni siquiera de lo que Hollywood pinta. Gloria a Dios. Porque Hollywood pinta unos inmortales que si le cortan el cuello, que si pasa algo con ellos mueren. Pero de esta inmortalidad yo te estoy diciendo que no es engendrada ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino es engendrado del cielo. Gloria a Dios. La Biblia dice que a este tipo de personalidad le llaman nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu es el que está conectado con el olivo santo, es el que está conectado con el olivo superior que se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Este olivo superior, la savia que te da, dice el libro de los Gálatas, que se llama benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Este olivo transmite a tu vida y hace funcional. Por eso, cuando cada uno de ellos porque fue injertado en el olivo santo, entonces ellos vieron cosas superiores. Pedro, gloria a Dios, con la sombra de Pedro, cuando lo único que le espantaban eran los peces, gloria a Dios. Pero dice que cuando Pedro, después de recibir la gloria y la candela de papá, cuando Pedro recibe esto, dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Pero por qué? Porque él se había conectado con el que da con el olivo superior, con el olivo santo, con el olivo verdadero, con el olivo que transforma y transiciona la vida de aquel que en él cree. Gloria a Dios. Pero Pablo se lo dice a los colosenses. Mire de qué forma Pablo se lo dice a la iglesia de Colosa. Escuche esto. Libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13. Pablo le dice, ¿verdad? Injertado. Pero oiga cómo le dice a los colosenses. Oiga cómo Pablo se lo dice a Colosa. Escuche cómo Pablo se lo dice a la iglesia de Colosenses. Oiga. A los romanos le dice que ellos fueron injertados. Pero a los colosenses o a la iglesia de Colosa se lo dice de otra forma. Observe cómo se lo dice. Libro de Colosenses 1:13. Oiga lo que dice. Dice: el cual nos has librado de la potestad de la tiniebla y trasladado
al reino de su Hijo amado. A los que fueron injertados. Ahora la iglesia de Colosa le dice que fueron trasladados. Hubo un traslado. La palabra trasladar tiene que ver con una transferencia. Gloria a Dios. Es una transferencia. Es decir, la palabra trasladar viene del griego metristén. Gloria a Dios. Que tiene que ver con una regeneración. Es decir, una regeneración es lo que te lleva a ser parte de una generación superior. Aleluya. Oiga cómo le dice a los Hebreos capítulo 11:5. Hebreos 11:5. Gloria a Dios. Oiga cómo lo dice. Primero, Pablo le dice a los romanos injertados. Pero ahora a los colosenses le dice que hubo un traslado. Gloria a Dios. Que te trasladaron de lo que te controlaba antes. Gloria a Dios. Que te trasladaron. ¿De qué? Te trasladaron del poder que antes sobre ti operaba, para que sobre ti hoy opere un poder superior. Dice que tú fuiste librado de la potestad de la tiniebla. Gloria a Dios. Porque a mí lo que me interesa es que tú seas libertado. A mí lo que me interesa es que tú seas recatado. A mí lo que me interesa es que tú entiendas la redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Por eso Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosa, combatiendo Pablo los errores que estaban llevando algunos lisonjeros, gloria a Dios, algunos falsos. Le está diciendo que ellos fueron librados. Le dice, el cual nos has librado de la potestad de la tiniebla. Pablo dice que antes éramos tiniebla. Mientras no estábamos injertados en el olivo santo, antes éramos tiniebla. Pablo le está diciendo, gloria a Dios, le está aclarando de que nosotros una vez fuimos injertados en el olivo santo, que se llama Jesucristo de Nazaret. Ahora nosotros pasamos a ser pueblo. Antes dice la Biblia que no éramos pueblo. Oiga lo que dice la primera carta. Vamos a ver Hebreos 11:5 primero. Hebreos 11:5. Yo quiero que usted busque ahí. Libro de los Hebreos 11:5. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice. Hebreos 11:5. Hebreos 11:5 dice lo siguiente. Por la fe no fue traspuesto. Ahora Pablo dice aquí en esta carta. Aleluya. Volvemos en breve. 2 minutos. Estamos aquí de nuevo. Santo. Hebreos 11:5 dice que por la fe no fue traspuesto. O sea, la palabra traspuesto y la palabra transferir fue traspuesto. Es decir, pasó de un lugar inferior a un lugar superior. Porque dice que se lo llevó Dios. Porque Dios entendía la capacidad que había en este hombre. Gloria a Dios. Entonces, Hebreos 11:5, vamos a terminarlo de leer. Hebreos 11:5, oiga lo que dice. Dice Hebreos 11:5, por la fe, dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios amado Señor.
Por eso el apóstol Pablo, él no sabía si iba a haber muerte. Él lo que estaba esperando era el momento de la manifestación, porque él sabía dónde estaba injertado. Entonces yo lo que te estoy diciendo hoy, que tú esas diversidades de doctrina que hoy en día han salido, esas diversidades de cesta que hoy en día se han manifestado, queriendo presentar a un Dios iluso, a un Dios que maltrata, y a un Dios que hace daño al ser humano. Gloria a Dios, porque es en quien tú estás injertado. Gloria a Dios. Si tú sigues injertado en el Dios o en la corriente del Dios de este siglo, o tú estás injertado en el olivo santo, que es Jesucristo. Gloria a Dios, en el olivo santo, que es el Todopoderoso. Entonces, a Colosenses dice que fueron trasladados. Te trasladaron. Ya tú fuiste trasladado. Y te digo ahorita que el traslado tiene que ver con mi convicción y mi certeza de yo saber qué, quién y cómo es Dios. Gloria a Dios, de yo estar seguro que Dios existe a pesar de la situación y de la circunstancia que yo hoy en día esté viviendo. No importa la magnitud de esa circunstancia. Era como dijeron los tres jóvenes: si morí, gloria a Dios, y si sigo con vida, gloria a Dios del Creador. Entonces yo, para la palabra hebrea es abar. Abar tiene que ver con una transferencia. Con una transferencia tiene que ver abar. La palabra abar, es decir, es pasarte de un lugar a otro. Porque ya tú no estás gravitando conforme a un sistema que te decía a ti que tú ibas a morir. Un sistema que te descartaba. Un sistema que te descartaba. Un sistema que decía que tú no ibas a progresar, un sistema que dijo que tú no ibas a nacer, un sistema que dijo que árbol que nace torcido nunca su rama endereza, gloria a Dios, pero si no enderezó la rama, gloria a Dios, entonces la cortaron y la injertaron en un árbol superior que la hizo producir otros frutos. Por eso hoy en día pueden decir otra cosa de ti, gloria a Dios. Entonces el menosprecio que los judíos que estaban viviendo aquí, que los judíos que estaban gravitando aquí, que tenían diferentes escuelas aquí, que tenían diferentes iglesias aquí, estaban teniendo por los gentiles y no darle participación en las cosas de ellos haberse convertido, luego de ellos haber recibido a Jesucristo. Entonces lo que hace el apóstol es corregir esto, gloria a Dios, haciéndole saber que el estar que lo injerto en el olivo santo nada tiene que ver, gloria a Dios, con ellos tener que hacer ciertos ritualismos, sino tiene que ver más con ellos comenzar a hacer la obra del Espíritu y ellos mantener otra manera en su comportamiento y su forma de ver las cosas. Gloria a Dios. Entonces, lo poderoso es esto: es conocer ese olivo que se llama Jesús, ese olivo que te va a dar el aceite, gloria a Dios, exclusivo, ese aceite que sacaban de esos olivos, porque vuelvo y te repito, cuando se injertaba el fruto. Entonces, por eso Pablo le dice que fuiste injertado contra naturaleza, porque la naturaleza que el hombre hoy en día le dan se encuentra dentro de una raza caída. Y dentro de esa raza caída que el hombre se encuentra, el ser regenerado solamente parte de que ese hombre y de que esa mujer comience a hacer la voluntad del Padre, de que ese hombre y esa mujer comience a hacer
comienza a hacer la voluntad del Eterno, comienza a hacer la voluntad del Todopoderoso, comienza a hacer la voluntad del que todo lo puede en todo, gloria a Dios, y comienza a tener otro tipo de visualización, comienza a ver la cosa desde otra óptica, porque ya lo que él recibió le hizo cambiar todo lo que él antes veía de una forma, gloria a Dios, excluida. Entonces, vuelvo y te repito, esto tiene que ver con el olivo santo. Entonces, una vez cortaban la rama que ya no estaba dando el fruto del olivo, buscaban la de otro olivo silvestre. Entonces, por eso es que Pablo, oiga lo que Pablo le dice lo que Pablo le dice aquí a los romanos. Oiga lo que dice. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, refiriéndose al pueblo de Israel, algunas, Pablo no dice todas, Pablo dice algunas ramas fueron desgajadas por su incredulidad, por su falta de fe, por su falta de integridad. Porque cuando Cristo entró, lo primero que hicieron fue que lo dijeron: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús, gloria a Dios. Lo primero que hicieron fue destituir a Cristo de lo que era, gloria a Dios. Lo primero que hicieron fue decir que Jesucristo era hijo de fornicación, gloria al nombre de Cristo. Lo primero que dijeron fue que Cristo echaba a los demonios fuera por Belcebú, gloria al nombre de Jesús. Es decir, los primeros opositores, los que no creyeron, ellos fueron desgajados, no porque el Padre, no porque el olivo lo desgajó, gloria a Dios, sino porque en ellos, al no encontrarse apto, gloria a Dios, al ser pesado en balanza, entonces ellos lo que hicieron fue que lo desgajaron, gloria a Dios. Entonces ellos lo retiraron. Oiga lo que dice, oiga lo que sigue diciendo: y tú siendo olivo silvestre, es decir, gentil, Samaya, Cristo dijo: la prostituta y la ramera irán delante de ustedes. Ay, le dijo Cristo a quien, se lo dijo claramente, se lo dijo a los de Israel, le dijo: la prostituta, refiriéndose a los gentiles, irán delante de ustedes, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llegó a la casa de Simón, gloria a Dios, la primera que agarró fue una mujer ramera, gloria a Dios, y le ungió los pies, dice que le dio besos. Cristo le citó una parábola a Simón, haciéndole saber que aquellos, gloria a Dios, que más se les perdonaban, aquellos que antes se decían que estaban excluidos, pero que claramente se le dijo a Abraham que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y esa bendición era que el evangelio llegara hacia ellos, y esa bendición era que el Cristo de gloria llegara a su vida, y ahora ellos comienzan a ser pueblo, gloria a Dios, cuando antes no lo eran, y comienzan a gravitar como reyes y sacerdotes. Entonces Pablo le está dejando claro a ellos de que a pesar de los tiempos que viva, a pesar de los pronósticos, gloria a Dios, lo importante es estar injertado en el olivo santo. Dice: y ha sido injertado en el lugar de ellas. Nosotros fuimos injertados. ¿Por qué fuimos injertados? Porque desde el principio se dijo, y dice él que él llamó a uno que no eran pueblo, pero ahora pasaron a ser pueblo. Isaías habla de esto. Isaías dice que antes no eran, pero ahora pasaron a ser pueblo. ¿Por qué dice que no eran? Porque Dios llamó a Abraham para Dios a constituir la doctrina santa y llevar hasta conclusión el propósito divino en cuanto a la venida del Mesías. Entonces, Pablo le quiere dejar claro esto a ellos. Oiga lo que dice. Escucha lo que sigue diciendo. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, la rica savia del olivo es la participación de nosotros poder gozarnos del Espíritu de Dios. Entonces, Cristo habló claramente y le dijo a los discípulos
que muchas cosas él tenía que decirle, pero que cuando viniera el Espíritu Santo, el mismo profeta Juan el Bautista dijo que él bautizaba con agua para arrepentimiento, pero le decía, viene uno más atrás, que es el Olivo Santo, que este lo va a bautizar, pero es con el Espíritu Santo, gloria a Dios, de la promesa. A su nombre sea toda la gloria. Entonces esa rica savia que tú y yo estamos recibiendo es la que nos da el gozo, es la que nos da la tranquilidad, es la que afirma nuestra fe, es la que afirma nuestra bondad, nuestra mansedumbre, y todo lo que nosotros manifestamos, lo estamos manifestando, pero fue porque esa savia entró en nosotros, esa savia entró en nuestras vidas, esa savia entró en nuestra alma, esa savia entró en nuestros corazones, gloria a Dios. La Biblia dice que Él agarró nuestros corazones de piedra, y en qué lo transformó. Él los transformó, los trasladó, gloria a Dios, lo injertó y los convirtió en corazones de carne. Quiere decir que son corazones apacibles, amantes de la verdad. Su nombre sea toda la gloria. Y yo lo que sigue diciendo el apóstol Pablo: no te jactes contra las ramas. Escucha bien. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Le está diciendo a ellos, es que le toca a Dios. El único que salva, el único que liberta, al único que decía por lo que hace, gloria a Dios, al único que hay que darle, que hay que entregarle todo nuestro ser, gloria a Dios, y entender que no podemos operar ni hacer nada, es por Él. Gloria a Dios. Entonces yo lo que sigue diciendo, pues las ramas dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, o sea, tú puedes decirlo, eso está bien. Pero dice Pablo, pero por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe está en pie. No te ensoberbezca, sino teme. Dios mío, la Biblia dice, bienaventurado el varón. Entonces, nosotros tenemos que estar claros. Esta salvación está para todos. De que todos no quieren participar de ella, eso está claro. Todos no quieren participar de ella, todos no quieren ser injertados, todos no quieren seguir el camino del evangelio, todos no quieren ser cristianos, gloria a Dios, todos no quieren seguir el camino santo, el camino verdadero, gloria a Dios, el camino de salvación, el camino de restauración, el camino de vivificación, gloria a Dios, el camino de sanidad, el camino que te proyecta a ver otras cosas, aunque todos no quieren hacerlo, porque Cristo dijo otra palabra. Cristo le dijo a los discípulos claramente, y le hizo notar y le dijo que Él era la vid verdadera, su padre el labrador. Dice que todo pámpano que en Él no halló fruto, gloria a Dios, entonces es cortado y echado al fuego. Es decir, que esto es una presentación de que es una presentación directamente con Jesucristo. Es una identificación directa, porque dice Pablo, gloria a Dios, que Cristo, siendo nuestro hermano superior, gloria a Dios, Cristo siendo el primogénito ha venido a ser el primogénito para que nosotros, la masa retante, entonces, gloria a Dios, entendamos cuál es el objetivo. Gloria a Dios, que el objetivo es lo que Él le dijo a los discípulos, que Él venía a buscarse a sí mismo, gloria a Dios, pero tenemos que estar injertados en el olivo santo. Oiga lo que sigue diciendo el apóstol, escuche bien. Dice el apóstol, porque Dios, que no perdonó las ramas naturales, aleluya, las ramas naturales, aquellos, porque hablando de ramas naturales está hablando de Israel, está hablando del pueblo que Dios eligió para manifestar. La manifestación de Dios es con Israel para con la humanidad completa, pero Él se manifestó por ahí, pero es para con la humanidad. Escuche bien,
para con la humanidad. Ese para con la humanidad es un conector, gloria a Dios. Entonces ese conector que es para con la humanidad se llama Jesucristo, el cual nos puso el camino para que nosotros comenzáramos a transitar por ese camino que nosotros estamos transitando es el camino que cuando más vamos pasando nos va inyectando esa savia, gloria a Dios, y nos dice que nosotros no estamos viviendo el evangelio por una temporada, gloria a Dios. Nosotros no estamos viviendo el evangelio porque se presentó una situación X o Y, gloria a Dios. Nosotros no estamos viviendo el evangelio, gloria al Señor, por un abanico de enfermedad. Estamos viviendo el evangelio y estamos creyéndole a Dios porque Él es el único que puede salvarnos dentro o fuera de la enfermedad. Nosotros debemos creerle a Él porque Él es el único que puede restaurar nuestras vidas, gloria a Dios. Pero nuestras vidas tienen que ir a injertarse. ¿Dónde? Tienen que injertarse en el olivo santo, gloria a Dios, en el olivo que te da poder, en el olivo que te da power, en el olivo que te da transformación, en el olivo que ya no te deja siendo el mismo, en el olivo que tú entiendes ahora lo que es la vida que tú estabas viviendo. Oiga, algo que le pasó a Pablo fue la transformación, el traslado. Fue el traslado que el apóstol Pablo tuvo que hacer, porque lo que pasó con Pablo fue un traslado. Y cuando él se conectó con el olivo santo, que el olivo santo le dijo yo queriendo utilizar este tipo de palabras, gloria a Dios, le dijo a él: a quien tú estás persiguiendo, gloria al nombre de Cristo, detrás de quien tú estás yendo, Pablo, a quien tú estás lastimando, esa mismo, gloria a Dios. ¿Por qué Pablo? Porque Cristo le dice que a quien él perseguía, que a quien Pablo estaba persiguiendo era el mismo Jesús. Lo que él le estaba diciendo: Pablo, tú estás golpeando contra el mismo olivo. Lo que pasa es que yo le dije a usted ahorita que este olivo, no importa el tipo de viento que venga, no importa el tipo de tempestad ni de clima tampoco, este olivo lo que hace es lo siguiente, gloria a Dios, gloria a Dios, inmune está resiliente contra los golpes. Cuando te digo de esto, es cuando algo se dobla y vuelve nuevamente, gloria a Dios, a su forma. Entonces, lo que le está diciendo Pablo a ellos, gloria al nombre de Cristo, lo que le está diciendo Cristo a Pablo, al apóstol Pablo, es que cuando él ha dado todos esos golpes, los golpes que Pablo ha dado han sido golpes vanos, han sido golpes, gloria a Dios, fuera del círculo. Y ahora que el círculo mismo se le revela a Pablo, que el olivo mismo se le revela, porque hay una savia que está circulando, gloria a Dios, ¿sobre quién? Sobre aquello que Pablo estaba persiguiendo. Y esa savia que estaba circulando era la savia de donde ellos estaban injertados. Y Cristo le está diciendo: tú me estás persiguiendo a mí, tú no estás persiguiéndolo a ellos. Entonces, cuando él vio la revelación superior, o subió a la parte del Keter, donde se le reveló el Elohim Sof, del Dios que está por encima de la creación, entonces el apóstol Pablo puede decir: ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Dios lo que está buscando es a alguien que se conecte con el olivo santo, que ahora las cosas que eran para muerte comience a funcionarle para vida. Por eso fue que Cristo le dijo claramente, gloria a Dios, que la muerte de Lázaro no era para muerte, sino era para glorificar el nombre de Dios. Por eso ahora, donde los hombres contaban con muerte y donde los hombres contaban con fracaso, Cristo contaba con éxito, gloria a Dios. Donde los hombres veían que se ahogaban, Cristo veía, gloria a Dios, que estaban por encima de las aguas, porque ya Cristo, gloria a Dios, le estaba mostrando cosas súper. Cristo le dijo claramente: el que es un espíritu con el Padre, gloria a Dios, el que es un espíritu con el Padre es uno con Él. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué Cristo le estaba diciendo esto? Y dice que en la oración que Cristo hizo, Cristo le dijo al Padre que ellos sean uno como ellos dos son uno.
Gloria al nombre de Cristo. ¿Para qué? Para que este poder siga gravitando. Cuando Cristo le dice que este poder siga gravitando, lo que le está diciendo, yo tengo una savia que quiero inyectársela a alguien, pero ese alguien, para poder recibirla, tiene que conectarse exclusivamente con el olivo santo. Gloria a Dios, que él fue el que murió por ti, el que dice claramente la Biblia en el libro de los Colosenses, gloria a Dios, que él quitó el acta de los decretos que era contra nosotros. Dice que no era contraria, dice que la clavó en la cruz. Gloria a Dios. Y dice que a todo principado, toda potestad, todo viento recio, todo tipo de espíritu, dice que lo sujetó y lo derrotó, quitándole, gloria a Dios, la autoridad a la muerte para que pueda operar sobre el hombre. Y ahora Cristo es la vida para todo aquel que se conecta con Cristo. Entonces aquí lo que necesita es conectarte con el olivo santo. Aquí lo que se necesita es injertarte. Gloria a Dios. Es que tú pases de ese territorio que te encuentras ahora a otro. Y tú entiendas que dentro o fuera de este mundo tú tienes un creador. Por eso me gusta la conexión de Esteban. Porque la conexión que tiene Esteban con el reino es tan fuerte. La savia que tiene Esteban conectado con el olivo santo es tan fuerte que cuando Esteban está mirando y está viendo que está viendo hacia el cielo, dice que le está viendo los cielos abiertos y a Cristo que está sentado, gloria a Dios, a la diestra del Padre. Gloria al nombre de Cristo. Y lo primero que le sale a Esteban es hacer una intercesión. Gloria a Dios. Una intercesión ¿por quién? Por aquellos que no estaban conectados con el olivo santo, por aquellos que no estaban injertados, gloria a Dios, que tenían, porque Esteban no se jactaba de lo que tenía, sino que intercedía por aquellos que no habían podido escalar el escalón que estaba frente a ellos. Entonces Esteban, al hacer la intercesión, Esteban lo que manda del cielo es a buscar un conector que pueda conectarlo a ellos con el Padre y hoy en día puedan ser diferentes. Su nombre sea la gloria. Te dije ahorita que el tema es injertado en el buen olivo. El buen olivo injertado. O sea, no nos estamos vanagloriando de que estemos injertados. No nos estamos jactando, gloria a Dios. Estamos orando por aquellos que no están injertados, para que ellos también sean injertados, para que ellos crean, gloria a Dios, y por su fe puedan ser injertados, que no sean incrédulos. Gloria al nombre de Cristo. Entonces ellos puedan ser injertados también y ellos puedan también ser salvos. Porque a mí lo que me interesa es que las almas sean salvas. Gloria a Dios. Y que las almas sean bendecidas. Gloria al nombre de Cristo. Y que las almas sean sanadas. Gloria a Dios. Pero tienen que injertarse en el olivo santo. Hay muchos que lo que están es a la sombra del olivo. Pero hay otros que están injertados. Ay, Dios mío. Entonces no es igual que tú estés a la sombra. Cuando tú estés a la sombra, tú si quieres te vas. Pero a los que injertan no pueden quitarlo porque se muere la rama. Si la quitan del olivo, gloria al nombre de Cristo, entonces esa rama muere. Algo lo que hace cuando hacen el injerto de olivo es que las partes del hueco que abrieron para injertar la rama tienen que sellarla bien. Tiene que quedar bien sellado porque el viento es un enemigo. Es un enemigo íntimo. Es un enemigo íntimo es un enemigo íntimo del injerto. Entonces ese viento tiene nombre. Ese viento es el mismo viento que se levantó cuando los discípulos iban al otro lado. Ese viento te dice que no vas a llegar, que vas a fracasar, que eres un fracasado, que eres una fracasada. Pero lo importante es, gloria a Dios, cuando tú estás conectado con el Eterno. Que la savia, la información que tú recibes es la información que dice el Salmo 19. Gloria a Dios, gratos, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Gloria a Dios, que un día transmita palabra otro día y un día a otro adquiera sabiduría. Gloria a Dios. Entonces que como dice el salmista,
salmista, de madrugada te buscaré, tu rostro buscaré, oh Dios de salvación, a su nombre sea la gloria, porque ya el salmista había entendido que era una bendición el estar injertado en el olivo santo, gloria a Dios. Entonces Dios lo que te está llamando, amigo, gloria a Dios, y personas que te encuentren tal vez algún tipo de situación difícil, esa que te injerte en el olivo santo, gloria a Dios, en el olivo verdadero, gloria a Dios, el que no tan solo te siente a la sombra. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que las hojas son para la sanidad de las naciones. Mire, de nada vale que uno sea sano sin esa sanidad que yo recibo, no lo recibo a Él. Mayor es Él que la sanidad que yo pueda recibir. Escuche esto: mayor es el olivo que la hoja. Entonces no tan solamente vamos a vivir de la sombra. Hay gente que quieren estar simplemente y vivir de la sombra, gloria a Dios. Quieren acotejarse a Dios, gloria al nombre de Cristo, pero no quieren vivir con Dios. No quieren vivir directamente con Dios. Eso lo hace el Señor. No quieren vivir directamente con Él. Entonces yo creo, amigo, hermano que me estás escuchando, que lo que yo oro, ayuno, y dice Pablo, doblo mis rodillas cada día, es para que aquel que no ha recibido al Señor lo reciba. Es para que aquel que no ha recibido a Jesucristo reciba al Señor y sea injertado. Ese injerto viene porque tiene tres factores. Ese injerto tiene redención. La redención ya Cristo la hizo. Ya Él la efectuó en la cruz del Calvario. La redención era de uno. ¿Por qué era de uno? La Biblia dice que ni en el cielo ni en la tierra se encontró, gloria a Dios, alguien como Él. Dice que Juan lloraba. Y le dijeron, estate tranquilo, Juan, ¿por qué tú estás llorando? Dice, porque vi que no se encontró nadie que era óptimo para poder, gloria a Dios, desatar, gloria a Dios. Dice que el león de la tribu de Judá, gloria a Dios, está ahí levantado, gloria al nombre de Cristo, y está ahí presente como cordero. Dice el libro de Isaías, fue llevado al matadero. Dice que no abrió su boca, gloria a Dios, para que tú seas injertado ahí hoy, gloria al nombre de Cristo. Entonces, lo único es que Dios quiere que tú pases de un lugar a otro. Pasar de ser un perdedor a ser un ganador, de ser un derrotado al ser un levantado. Gloria a Dios. Pablo hablaba claro y decía, ¿qué me aparta? Cuando Pablo se conectó con el olivo santo, lo primero que dijo Pablo es, ¿quién me apartará a mí del amor de Cristo? ¿Qué? Principado, potestades, lo alto, lo profundo. Pablo se dirigió a los 4 puntos cardinales y a las 4 dimensiones. Pablo dijo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que está a la izquierda, ni lo que está a la derecha, ni lo que está a la izquierda, ni lo que está horizontal, ni vertical. Pablo dijo, no importa cómo se llame, no me va a apartar del amor de Cristo. Pablo dijo, sea ángeles, potestades, no importa lo que sea, gloria a Dios, porque nada me podrá apartar del amor a Cristo, gloria al nombre de Cristo, no importa el tipo de viento que sea. Entonces yo te decía ahorita que el viento es un enemigo íntimo de cuando se hace un injerto. Entonces, luego que se hace el injerto, y son entonces para cubrirlo del viento de doctrina, del viento de enfermedad, del viento de crisis, del viento de maldad, del viento de todo tipo de pronóstico. Entonces dice que lo sellan. Entonces cuando el Espíritu Santo te sella, escuche bien, cuando te sella es cuando Él te está dando una presentación íntima. Está diciendo
esto me corresponde y me pertenece a mí. Pablo dice que no ha dado las arras de su espíritu. Eso es algo que se da en cautela, es como los depósitos que usted da en una casa, gloria a Dios. Entonces Pablo está diciendo algo muy fuerte, porque lo que él está diciendo es algo superior, es algo que no gravita en un mundo natural, sino en un mundo espiritual, y de lo espiritual entonces se deja ver en lo terrenal, porque Pablo dice: la información que yo estoy agarrando no son informaciones terrenales, son informaciones espirituales. Entonces, luego que eso es cubierto, entonces que comience entonces a absorber la savia, la rica savia, dice Pablo, del olivo santo, del buen olivo, que el buen olivo es el olivo que produce el mejor olivo, que no es olivo silvestre. Entonces, luego que él comienza a ingerir, entonces el fruto que da. Entonces, esos frutos tienen nombre. ¿Dónde lo habla? Lo habla Gálatas capítulo 5, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Dice que contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. ¿Cuál es esa ley? La ley de la gravedad. La ley de gravedad dice que todo lo que sube tiene, gloria a Dios, tiene que bajar. Pero yo vi un hacha que se hundió, gloria a Dios, en el río, en el río del Jordán, y dice que el profeta tiró un palo y el hacha flotó. Yo no sé dónde se quedó ahí, gloria a Dios, esta ciencia, pero dice la Biblia que simplemente la ciencia lo que es un escudo. Gloria a Dios, es un escudo, y dice claramente que la sabiduría, hablando del Señor, es provechosa para todos. Sí, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quise ministrarte esta palabra del buen olivo, el olivo injertado en el buen olivo. Cuando tú veas a alguien, dile: tú necesitas, si no te has injertado, tú le dices: tú necesitas estar injertado en el olivo santo. Gloria a Dios, que se llama Jesús de Nazaret. No te quede, como te decía ahorita, no te quede a la sombra de ese olivo. Tú necesitas estar conectado con el olivo. Tú necesitas ser parte del olivo. Así que Dios te bendiga. Nuestra cita de lectura estuvo en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 17, capítulo 11, verso 17 en adelante. Así vamos a orar para que Dios sea bendiciendo. Si estás enfermo o estás cerca de alguien que esté enfermo ahí y está recibiendo esta transmisión, todavía yo hablé ahora y tú la compartas con alguien, no te quedes con ella, envíasela a alguien. Envíasela a alguien, porque voy a hacer una oración que aquel que la vea a través de esta oración también, y orando por el que tenga a su lado, reciba sanidad. Gloria a Dios. Porque al Dios que yo le voy a orar es a un Dios que muda los tiempos. Si este día Él quiere que mañana se repite mañana, porque Él los muda. Él dice que hoy es martes. No, espérate, hoy va a ser domingo, pero no domingo del mes de abril, sino va a ser domingo del mes de diciembre, porque Él es Dios. Así que vamos a orar y enviar esta transmisión a alguien. Si tienes a alguien a tu lado ahí y esa persona está enferma, tócalo. Si tienes un familiar enfermo, no importa en el lugar que esté, ora por él ahí. Yo voy a estar orando para que Dios esté moviendo una savia poderosa. Recuerdo un día que fui a la Angelita, al hospital Robert Ruiz Cabral, y al ir a ese hospital era a ver un primo, y cuando yo llego al hospital, lo primero que yo me encuentro, no sé ni por qué digo esto, pero lo voy a decir, y cuando yo encuentro allí, había un grupo de niños, estaban esperando a algunos que se mueran, estaban esperando que algunos se mueran, y ya ellos le daban el otro día para que ese niño muera, o la noche, o un par de horas. El caso fue que yo fui allí y llevé un aceite ungido, gloria a Dios,
y comencé a orar por la sala completa. Gloria a Dios. Cuando comenzamos a orar, yo y una tía mía por esa sala completa. Gloria al Señor. Cuando yo voy al otro día al hospital y estoy preguntando, a mí me dicen, varón, yo no sé lo que pasó aquí, yo no sé lo que aquí sucedió, pero cuando ustedes clamaron, gloria a Dios, estos muchachos se levantaron hoy con pila nueva, gloria al nombre de Cristo, porque fue que se le metió la savia, su nombre sea la gloria. Entonces ellos comenzaron a decir que los muchachos que estaban ahí se levantaron con pila nueva. Había muchos que tenían enfermedades de hepatitis B y un grupo de enfermedades, e inclusive el primo mío también tenía hepatitis, tenía los ojos amarillos, con un amarillo muy candente. Y cuando oramos allí, gloria a Dios, al otro día el muchacho hasta de alta le dieron, porque Dios derramó una gloria tan poderosa que el que estaba allí, gloria a Dios, comenzó a recibirle esa savia, gloria al nombre de Cristo, que estaba circulando en ese momento, y ellos fueron totalmente sanados. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido, Dios mío, por cada una de las personas que en esta hora tienen familiares que están siendo intervenidos, sea quirúrgicamente, estén, Dios mío Padre, pasando, Dios mío Padre, por este abanico de enfermedad, por esta pandemia de enfermedad que hoy en día. Pero yo declaro, Dios, lo que declaró, Dios mío Padre, tu siervo, Señor John, Dios mío Padre de la gloria, que declaró que no había virus, ninguna situación podía tocar su morada, y dice que en su mano, Dios mío Padre de la gloria, acababan de poner, Dios mío Padre, lo que le sacaban, Dios mío Padre, aquella persona con ese virus, Dios amado. Y dice que cuando esto pasó, dice que lo que caía en la mano de él, y lo miraron en un microscopio y comenzaron el virus a morirse, porque estaba cayendo en la mano de alguien, Dios, que estaba ungido. Dios mío, te pido que en esta hora, Dios, esa misma unción que se movía en ese tiempo comience a gravitar ahora. Yo la declaro, Dios mío Padre, como pandemia en el ambiente, la atmósfera, la litósfera, la troposfera, Dios mío, en el oxígeno, Dios de gloria. Lo declaro, Dios mío Padre de la gloria, que circule ahora, Dios mío Padre, que tú como fuente, Dios mío Padre, de agua viva, comience a circular, Dios de gloria, este tipo de evento, Dios mío Señor, que no es natural, es espiritual, Dios mío Padre, manifestado en un plano terrenal. Yo declaro, Dios mío Padre de la gloria, que ese ambiente, Dios mío Padre, comienza a ser intervenido, Dios de gloria, por esta palabra ahora, Dios de gloria, por esa unción, Dios mío Padre de la gloria, por esa savia ahora, Dios de gloria, que es tu poder, que es tu manifestación, que tú comiences a moverte, Dios mío Padre de la gloria, y a llegar, Dios mío Señor, hasta los puntos más remotos, Dios, porque tu palabra me enseña a mí que para ti, Dios mío Padre de la gloria, no hay norte ni hay sur, no hay este ni hay oeste, Dios mío Padre de la gloria, porque tú lo llenas todo y en todo, Dios. En el nombre de Jesús, ahora yo lo declaro sobre tu familia, sobre los tuyos, sobre todo lo que está alrededor, sobre todo los que están fuera de tu alrededor, sobre los que se encuentran en otros países, en España, en Italia, en Estados Unidos, Dios, en el continente americano, en el continente, Dios mío Padre, en Canadá, Dios de gloria, en América del Sur, en las Antillas, Dios mío Padre menor, en todo tipo, Dios mío Padre, de territorio, en Oceanía, Dios mío, en Alaska, no importa, Dios mío Padre, el lugar, en Nueva York, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora, Dios, que tu unción comienza a moverse ahora, Dios. Tu poder comienza a gravitar ahora en el nombre de Jesús. Sobre todo tipo de quebranto ahora. Sobre todo tipo, Dios mío, de dolencia ahora en el nombre de Jesús. Sobre todo viento en el nombre de Jesús ahora, Dios. En el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdate, no te quedes con esto. Envíaselo a alguien, envíaselo a tus amigos, que ellos se lo envíen a otras personas. Porque estas palabras, para que esta palabra siga circulando, esta palabra llegue, gloria a Dios, hacia tus semejantes. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.